gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Es el gozo sin medida que tenga. Si quieres ese gozo, puedes alabar. Si quieres ese gozo, puedes adorar. Y el Señor es el Dios. Amén. Bien. Bienvenidos en esta noche a todos los queridos hermanos que están con nosotros. En esta noche abordamos el volumen 10 y el tomo número 4. Y la lección de esta noche es una lección que definitivamente tengo confianza en el Señor que vamos a ser instruidos. Esta lección de hoy, aunque la carta de Tito, el apóstol Pablo a Tito, contiene solamente 3 capítulos, lo dividieron en 3 capítulos. Hoy vamos a hablar de las circunstancias, vamos a hablar un poco de la historia, pero esto va a continuar el año que viene. Vamos a tener una pausa de 2 semanas. Los miércoles, ya como ustedes saben, vamos a tener 2 servicios especiales, pero continuamos el año que viene. Así que hoy es la introducción y yo mismo me he quedado sorprendido cuando empecé a mirar que hay tanta y tanta información en una carta tan pequeña. Continuando, como decíamos, en las cartas pastorales, en esta ocasión vamos a estar abordando la interesante e inspirada carta del apóstol Pablo al joven y pastor Tito. Es muy evidente que su pastorado se efectuaba en la isla de Creta, situada en el extremo sur del mar Egeo y no muy distante del litoral de Egipto. El estilo de esta carta, usted va a notar que es muy diferente a otras donde el apóstol Pablo toca áreas neurálgicas que necesitaban atención en ese tiempo. Aparentemente la iglesia iba en un pleno desarrollo, pero el joven pastor Tito le faltaba experiencia para ir a tono con dicho crecimiento, que a su vez traía retos de todo tipo. Ustedes saben que cuando una iglesia crece, juntamente con ese crecimiento viene también un dolorcito. Ustedes han oído la expresión que el crecimiento viene con dolor. Aún en nuestra humanidad, en nuestra vida física, cuando los niños van cambiando a la etapa de jóvenes, tanto los hombres como las mujeres, en esos cambios biológicos y químicos que hay en el cuerpo, y mentales y fisiológicos, hay dolores también. Los bebés cuando cambian, empiezan a echar dientes, hay dolores. Cuando mudan los dientes de leche por los dientes permanentes, hay dolores. El crecimiento siempre trae dolor. Y una iglesia cuando está creciendo, obviamente pues experimenta dolores de todo tipo, ¿no? Hay personas que yo he conocido en mi vida de ministerio de más de 30, 40 años que me han dicho que les gustaba más su iglesia cuando era pequeña. Porque cuando las iglesias crecen, como que se pierde un poco ese calor directo que hay, se pierde porque ya no se le puede prestar atención individual a tanta gente, ¿no? Pero que cuando el grupo está pequeño, pues hay una hermandad muy bonita. Así que disfrute los ratitos que nos quedan, porque cuando comencemos a crecer, quizás no va a haber tanto tiempo como hay cuando la iglesia es pequeña. Este estudio va a ser interesante, tengo esa confianza. En esa foto que usted ve en el panfleto, esto obviamente es una rendición artística de lo que se concedía y se percibía, que era la experiencia de Tito. Hoy vamos a aprender que Tito en realidad no recibió esta carta como instrucciones para tratar a su iglesia. En realidad, en la carta de Tito hay más instrucción para tratar con líderes que con miembros, ¿ok? Usted ve ahí que hay un jovencito ahí en la parte izquierda, muy apuesto, y el resto de los que están al lado de ese joven, ustedes notan que son un poquito más viejos, ¿verdad? Más viejos. Yo quiero que, María, ponme ahí a Tito, el capítulo 1,
y el verso 5, Tito 1:5, solamente para que usted entienda esta foto. Mire cómo le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé, ¿dónde? En Creta, que es una isla, para que corrigieses lo deficiente y ¿qué más? Y establecieses ancianos, ¿en dónde? En cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, que Tito no era simplemente un pastor de una pequeña congregación, sino que Tito, conforme a lo que hemos analizado, estaba comisionado por el apóstol Pablo, y Tito estaba haciendo una obra de obispo o de apóstol en esa isla, ¿ok? Ahora, mire la isla de Creta en unas fotos que yo le traje. Esta es la Creta moderna, mire qué bonita. Queda al sur de Grecia, del área portuaria. En ese mapita que usted ve ahí, usted ve a la isla de Malta, que está al sur de Italia. Italia siempre se conoce porque el continente o el país de Italia parece una bota de mujer. No sé si en la escuela usted aprendió así, que Italia tiene la forma de una bota de taco alto de mujer. Pues a la izquierda usted ve, al centro, esa área que usted ve, toda esa área, esa es el área de Grecia, ¿ok? Y la parte al norte o al sur de Estambul, que es Turquía arriba, toda esa parte es la parte oriente, donde está la India y donde están esos otros países. Vamos a ver un par de fotos más de la isla de Creta. Aquí está la Creta moderna también, tiene unas playas preciosas. Mire esas montañas, qué talladas y qué bonitas. Otra foto, por favor. Esta es la isla de Creta. No era un islote con 3 o 4 personas. En esta isla usted puede ver que tiene una cantidad de pueblos y de ciudades enorme, ¿ok? Ahorita yo le voy a dar un poquito del estudio demográfico de esta isla. Déjame esta foto. En esta foto usted ve entonces, los hermanos que nos están viendo a través de la transmisión en el internet, ustedes lo están viendo en pantalla también. El Peloponeso era la área sur, toda el área sur que está en ese círculo. Ahí es donde está el puerto, ahí es donde está Corinto, ¿ok? Si usted mira hacia abajo, usted ve a Creta. Creta estaba bastante cerca de la tierra firme de Corinto. Ahora, aquí todos sabemos, cuando estudiamos la carta a los Corintios, qué era lo que pasaba en Corinto, ¿sí? En Corinto había el desorden más grande del mundo, la depravación moral más grande del mundo. Obviamente, Creta está cerca, así que es muy probable que las embarcaciones que llevaban iban y venían hasta Creta, a esa ciudad, y también de otras áreas, como el área del norte del continente africano, de Egipto. La isla de Malta estaba cerca de Chipre, también, que estaba a la mano derecha. Pues había una influencia enorme de todo lo que era depravación. También en Creta, cerca del año 200 años antes de Cristo, había una comunidad judía, ¿ok? Hoy va a ocurrir algo bien extraño, y es que vamos a darle primero el estudio demográfico de Creta. Estos son rendiciones artísticas de lo que se piensa de cómo la gente interaccionaba uno con otros. No fue que un fotógrafo le sacó un retrato a Tito, por favor. Creta en griego tiene una escritura en griego que se llama Criti. Criti es la palabra en griego, ¿no? Y es la isla más grande de Grecia, la quinta en tamaño del mar Mediterráneo, el archipiélago cretense, conforme a una de las 13 periferias y una de las 7 administraciones descentralizadas de Grecia, ¿ok? Si usted nota, el continente de Grecia tiene muchos islotes, y si usted se coge un crucerito por Grecia, lo van a llevar por todas esas islitas que están al oeste y también al este. Grecia, obviamente, si usted sigue hacia arriba, ahí se va a encontrar con Venecia, ¿verdad? Entonces, hasta principios del siglo XX, también se la conoció con el nombre de Candía.
topónimo que deriva del latín candidus o blanco y que le aplicaron los marinos comerciantes italianos del medieval. Posee una superficie de 8.300 kilómetros cuadrados y una costa de 1.040 kilómetros de longitud. Es bastante grande. Yo soy de Puerto Rico. La isla de Puerto Rico mide solamente 100 millas de largo por 35 millas de ancho. Cuando usted multiplica eso al cuadrado, le da un aproximado 250 millas cuadradas. En esa islita hay 4 punto y pico millones de habitantes. Y en cada casa en Puerto Rico hay 3 o 4 carros. No sé de dónde sacan el dinero. Cuando usted se mete en el tapón de Bayamón, oiga, parece que no va a terminar, ¿cierto, Andy? Ahora imagínese, son 250 millas cuadradas. Estoy tratando de que usted entienda esto. Cuba es 13 veces más grande que Puerto Rico. Y Cuba tiene una expansión territorial enorme. Creta es una isla así, una isla grandísima, grandísima, comparado con estas otras islas. Para el siglo XX, una población de unos 620.000 habitantes, casi 1 millón, imagínense. La razón por esto en los estudios demográficos no son correctos, posiblemente pasa del 1 millón, pero es que hay mucha montaña y por esa razón quizás no está habitada completamente. La capital de Creta es Heraclión. Creta fue antiguamente el centro de civilización minoica. Esto estamos hablando aquí para el año 2700 al año 1400 antes de Cristo. Acuérdense que antes de Cristo los años vienen bajando, después de Cristo van subiendo. Cristo y la cruz es lo que establece el punto céntrico para los años subir o para los años antes de Cristo bajar. ¿Ok? Vamos a entrar al estudio y en el estudio de hoy vamos a ir tocando varias cosas importantes y yo quiero que usted ponga atención a mencionar. El asunto es el siguiente. En el segundo siglo antes de Cristo, ¿verdad? 200 años antes de Cristo, Creta estaba llena de familias judías por todas partes. ¿Ok? Y entonces a los judíos comenzaron a maltratarlos en Creta. Y ellos hicieron una queja formal al gobierno romano. Y esta queja que ellos hicieron se registró en la historia. ¿Y usted sabe dónde apareció registrada esa queja? En uno de los libros apócrifos de la Biblia católica, en Primera de Macabeos, el capítulo 15. Se lo puse ahí en sus notas, ¿no? En el capítulo 15 de Primera de Macabeos aparece la queja que ellos le hicieron al gobierno romano. El gobierno romano escuchó la queja de ellos, los ayudó y ahí estuvieron un tiempo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo quiero que usted sepa que Tito en su pastorado en Creta no solamente tenía griegos de la mitología, griegos de los estoicos, griegos de todos los tipos de religiones que habían paganas, sino que también habían judíos con su religión judía, habían judíos derechos, ortodoxos, y también habían judíos libertinos. ¿Ok? Esto usted lo va a ver evidenciado en la carta por causa de que Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice que tenga cuidado con las fábulas judaicas y con los cuentos de vieja y con todas esas cosas. Y me perdonan las ancianas. Pero era porque había mucha tradición judía. Y entonces se cuenta que los judíos pues tenían muchas leyendas, de la misma forma que el resto de las comunidades mundiales, ¿no? Ahora, en su panfleto, comenzando, Tito, uno de los jóvenes que acompañaba al apóstol Pablo en sus muchos viajes misioneros, vino por primera vez a Cristo siendo griego y estando en la ciudad de Antioquía cuando se escribió esta epístola, se encontraba en la isla de Creta junto al sur de Grecia. ¿Ok? Al sur de Grecia. Es posible que la iglesia de Creta
la empezasen Pablo y Tito después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Usted va a notar hoy que en la organización de los libros de las epístolas de Pablo, a Tito lo pusieron último antes de Hebreos, y como que eso da a pensar que esa carta fue escrita ya cuando Pablo estaba allá para ser entregado. Pero hemos encontrado, después de analizar cuidadosamente, que mire, en la carta no hay evidencia de ningún tipo donde Pablo le dice a Tito: ya yo estoy viejo, ya yo estoy para ser entregado, ya me van a matar, estoy prisionero de Cristo en cadena. Usted no encuentra nada de eso en la carta de Tito, nada. Sin embargo, en la carta segunda de Timoteo, usted vio como Pablo se despidió ahí frustrado. Es decir, que es muy posible que esta carta esté situada en un sitio donde no va, ¿ok? Y no vamos a coger mucha semántica con esto, porque en realidad no estamos para formar semántica. Pero a medida que la vamos leyendo, usted se va a dar cuenta que Pablo está muy sobrio, está muy lúcido, pero también está muy concentrado en proveerle a Tito toda la instrucción necesaria para guiar a ese montón de ancianos que estaban por todas las ciudades atendiendo iglesias en la isla de Creta. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Ahora, puede que recuerde usted que había expresado el deseo de ir a España. ¿Se acuerdan que en una de las cartas Pablo dijo que quería ir a España? Y muchos eruditos creen que después de su viaje a España, él y Tito fueron a la isla de Creta y comenzaron la iglesia allí, como nos dice en su epístola. Primero dejó a Tito allí para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé, que era Tito 1:5. Ahora, esta epístola, hermanos, nos ofrece una visión interesante de lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Mientras el apóstol viajaba de un sitio a otro, enviando a jóvenes como delegados apostólicos, ejemplo, Timoteo, él tuvo muchos otros que menciona, ¿verdad?, para que realizasen el trabajo por él en diversos lugares. Descubrimos en el trasfondo de esta epístola el carácter de la gente de Creta, ¿ok? En uno de los más extraordinarios pasajes del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo cita de uno de los escritores antiguos de su época, un tal poeta griego. ¿Se acuerdan cuando él dijo: los cretenses siempre mentirosos? Le dice: malas bestias, perezosos, ¿verdad? Entonces eso usted lo encuentra en Tito 1:12. No es que los estamos insultando a la gente de Creta. Entonces Pablo obviamente parece que había leído este escrito. Entonces mire lo que dice Pablo. Dice: uno de ellos, de esta gente entre los jóvenes, escribió, su propio profeta ha dicho, dice Pablo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Uno de sus propios profetas escribió esto, de la gente de Creta. Ahora la pregunta es esta: este era el tipo de persona que Pablo estaba atendiendo en muchas de estas iglesias. Posiblemente los mismos líderes. Pablo estaba teniendo problemas con los líderes, o Tito, porque Pablo después empieza a hablarle de los líderes y de cómo deben de ser los líderes. No cabe duda que posiblemente estaba teniendo problemas administrativos con muchos de ellos. En el estudio entrante, donde hablemos en sinopsis de toda la carta, ahí usted va a ver que Pablo le dice: mira, no me aceptes crítica de un anciano sin 1 o 2 testigos. No hagas esto. Acuérdate, el que quiere obispado está bueno, pero mira, tiene que ser así, así, así. Todo el tiempo Pablo está hablándole a Tito de los requisitos que debe de tener un ministro que atiende una obra. Eso no ha cambiado, hermanos. Una persona que atiende una obra, una iglesia, sea chiquita o sea grande, debe ser una persona irreprensible. Debe ser una persona con buen testimonio de los de afuera para que no vaya a caer en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí o no?
Tiene que ser una persona capacitada, una persona que sea apta para enseñar, una persona que pueda atender y escuchar de diferentes problemas y en una forma madura ofrecer un consejo que pueda ayudar a minimizar esa situación. Imagínese usted un pastor que no pueda dar dirección a una congregación. Eso es como que usted vaya en un viaje para España y el piloto salga y abra la puerta y diga, ¿alguien aquí sabe volar un 747? Es lo mismo. A un pastor se le requiere que tenga conocimiento. No puede ser un neófito. La palabra neófito lo que significa precisamente es una persona que no conoce materias. El ministro tiene que conocer materias, porque si no conoce, no va a contar con el conocimiento y con la sabiduría necesaria para ofrecer dirección a la iglesia del Señor. Atender una iglesia no es atender un negocio. Cuando usted está trabajando con una iglesia, usted está trabajando con el cuerpo de Cristo. Usted está trabajando con gente por quienes Dios derramó sangre. Usted está trabajando con gente que posiblemente está habituada en una forma incorrecta y usted como ministro de esa grey se supone que usted ofrezca un consejo que ayude a enderezar y a trabajar con la mejora del comportamiento de esa feligresía. ¿Sí o no? Entonces, es evidente que Pablo está escribiendo un mensaje privado a Tito en esto. Su hijo en la fe y quiere que entienda la formidable naturaleza del problema que tiene que resolver. Yo me imagino que Tito estaba temblando con esto. Pablo, ¿y ahora qué hago? Tranquilo ahí, pero mira, y todos los consejos. Hoy averiguamos también, cuando estábamos hablando de algunas notas del pastor Nerio y el pastor Carlos, ellos estuvieron un montón de tiempo juntos. Pablo estuvo mucho tiempo con Tito, viajaron juntos y ahí tienen que haber hablado. Oiga, cuando usted viaja con una persona, cuando sale de aquí de Miami en el avión, usted habla con esa persona y cuando llega a España, ya la persona conoce la vida suya y usted la vida de esa persona, ¿sí o no? Pues Pablo conocía a Tito y Tito conocía a Pablo ahora mucho mejor, ¿no? Entonces, se enfrenta con personas que se caracterizan por estas tres cosas. Y esto lo enfatiza diciendo, mira, el primero es este, el verso 13. Este testimonio es cierto, verso 13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, o sea, Pablo le está diciendo a Tito, mira, tú y yo sabemos que esto es así. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahora, fíjate, esto no era para miembros de la feligresía. Esta instrucción posiblemente era para líderes. Porque Tito estaba a cargo de todos los ancianos de todas las ciudades, ¿sí o no? Pablo no iba a mandar instrucciones solamente para la iglesia de Tito y que todos los demás ancianos en Creta se quedaran sin dirección. Mira qué claro es el verso 13. Esa gente es así. Y al examinar el pasaje de esta epístola, vemos que estas tres características de los de Creta parecen describirse y ampliarse varios pasajes más. Por ejemplo, Pablo dice acerca de algunos de ellos, mire lo que Pablo dice: para los que son puros, todas las cosas son puras. Para los que son impuros e incrédulos, nada es puro. Pues hasta sus mentes y sus conciencias están ¿qué? Corrompidas. Es decir que Pablo estaba viendo que Tito tenía un problema de gente corrupta en la iglesia, de ancianos corruptos, de líderes corruptos. Usted sabe que en nuestro sistema de gobierno se compone de una rama judicial grandísima, ¿verdad? Y ahí está el presidente, el vicepresidente, la Cámara, el Senado, los asistentes, los secretarios, los undersecretarios, subsecretarios. Y hay una cantidad de gente que trabaja. Y en la política usted sabe que a veces hay uno aquí corrupto, hay otro allá corrupto, hay otro allá corrupto. Uno que cada rato agarran a uno robando dinero. A fulano de tal lo agarraron y están investigándole y qué sé yo qué más, y va a tener que pagar yo no sé cuánto y lo van a expulsar del puesto. Eso pasa. Hermanos, en las iglesias esto pasa también. En las iglesias pasa. Hay
obreros buenos y hay obreros fraudulentos. Hay gente buena y hay gente que no es muy buena, ¿verdad? Entonces, Pablo tiene que ayudar a este joven pastor a estas cosas. Mira cómo dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables. Oye la lista. Desobedientes, réprobos o reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, ahí usted está viendo el carácter de persona que estos ancianos y que estos líderes tenían. Posiblemente ellos mismos eran así. Porque cuando una organización es grande, esa era la clase de sociedad en la que vivía la iglesia cristiana, y esa era la clase de carácter nacional con el que se enfrentaba Tito. Eran personas cuyas mentes y conciencias estaban corrompidas, profesando conocer a Dios, pero realmente negándole por medio de sus hechos. Además, les llama malas bestias. Es decir, eran como animales en sus actitudes, unos para con otros. Mire el tremendo problema que tenía Tito, que posiblemente algunos ancianos le habían contado o que él se había enterado. Entonces, después de mira el verso aquí donde amplía un poquito, dice: pero evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la ley. ¿Qué usted piensa que eran estos? Estos eran judíos. Porque de nada aprovechan y son vanos. Después de una y otra amonestación, dice, rechaza al hombre que causa divisiones, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Eso está en Tito 3, del 9 al 11. Estas palabras se refieren principalmente a aquellos que al menos profesaban ser cristianos, pero se reflejaban las actitudes del mundo que les rodeaba. ¿Has visto personas así? Son cristianos y andan en la paz de Cristo hasta que un carro venga y le corte el carril. Cuando el carro le corte el carril, se bajaron los ángeles y Jesucristo se bajó del carro y no se sabe quién va en el carro ahora. ¿Usted cambia de personalidad cuando está en el carro? Había un chiste una vez que presentaba con un hombre que se veía santo con una aureola lo más contento, pero cuando se montaba en el carro y agarraba el guía, la aureola desaparecía y salían dos cuernos así grandes y se ponía rojo. Porque hay gente que cogen el conducir muy en serio, y cuando están en el tráfico, cuidadito con tú acercárteme mucho, o cuidadito con tú pasarme, o cuidadito con tú ir más ligero que yo, mi carro es más ligero que el tuyo, y entra todo tipo de cosas en la mente, ¿no? Entonces, Pablo le dice a ellos, después de una y otra amonestación, Tito, no pierdas tu tiempo con gente así. Estas palabras se refieren principalmente a aquellos que al menos profesaban ser cristianos, pero reflejaban actitudes del mundo que les rodeaba. Cuando la iglesia tiene un problema, mis hermanos, es debido a que el mundo está invadiendo la iglesia en lugar de la iglesia invadiendo al mundo. Usted ha visto a veces que hay personas que cuando ven a un cristiano tranquilo, de momento ellos dicen: yo quiero eso que tiene ella o eso que tiene él. Yo quiero estar así de tranquilo. Fíjese, ahí es donde usted brilla. Se supone que eso sea lo correcto, que el que lo vea a usted quiera lo que usted tiene. Porque ¿cuál es lo contrario? Se dice que es cristiano y mira cómo está. ¿Sí o no? Es así. Es decir, que nosotros en todo tiempo tenemos que mantener esa calma, esa paz que decimos que tenemos en el corazón, aun cuando vengan momentos difíciles. Hoy había un posteo en una de las redes sociales que decía: es bueno que vengan las dificultades porque ahí sé quiénes son mis verdaderos amigos, quiénes son los que me quieren de verdad, y es verdad, es verdad.
Pues Tito tenía que aprender a distinguir esas cosas y Pablo le tiene que dar instrucciones, y esas instrucciones de Tito 3, del 9 al 11, son duras, porque ahí le está hablando de gente que se ha pervertido, de gente que no le cala que usted le diga un consejo. Cuando la iglesia tiene un problema, así uno tiene que tratar con delicadeza, con amor, ¿verdad? Llega el momento que el pastor tiene que sentarse con la persona y decirle: ven acá, ¿te peinas o te haces rolo? ¿Qué es lo tuyo? Fíjese que en la sociedad se supone que la iglesia cambia a la sociedad, no que la sociedad cambia a la iglesia. Hay muchas iglesias que ya han perdido su identidad, iglesias que no parecen iglesias. Se supone que usted sea una luz en las tinieblas, ¿sí o no? Se supone que cuando anda alguien desesperado, ahí está usted tranquilito para que vengan a preguntarle: oye, ¿qué hago con esto? Tranquilo, entrégale eso al Señor. Deja que Dios se encargue de eso. Ese es el consejo. Nosotros somos luces en las tinieblas. Pastor, ¿usted me está regañando? No, jamás en la vida. Yo no puedo hacer eso. ¿Qué haría usted con gente que se portara como animales, gruñendo y quejándose unos contra otros, y personas que participasen en insensatas controversias y discusiones sobre la ley y que se mostrasen divididas unas contra otras? ¿Cómo trataría usted a esa clase de personas? ¿Verdad que es difícil estar al lado de personas así? Qué lindo cuando hay paz. Y qué lindo cuando hay diferencias, pero a pesar de las diferencias, siempre reina la paz y la unidad. ¿Sí? Muchos de ellos teológicamente no compartimos la misma idea, pero yo respeto su punto de vista, ellos respetan el mío, y siempre tenemos una amistad bonita, porque el hecho de que tú lo ves azul o yo lo vea verde no debe de causar que nos dividamos. ¿Por qué nos vamos a dividir si hay más cosas que nos unen que las cosas que nos separan? ¿Sí o no? Bien, pero eso no era todo. Aquella gente también se caracterizaban además por ser glotones, perezosos, gente indolente, que iban tras los placeres. Eso también se amplía en el capítulo 3, donde el apóstol habla no solo acerca de ellos, sino acerca de sí mismo y de todos los hombres y de cómo son antes de ser cristianos. Mire cómo lo dice aquí en Tito 3:3. Dice: porque en otro tiempo nosotros también, le dice Pablo a Tito, Tito, tú sabes que en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por las diversas pasiones y placeres. Pastor, ¿por qué Pablo le está diciendo esto a Tito? Porque Tito tuvo unos problemas feos, ¿verdad? De Pablo no sabemos, pero sabemos que Tito tuvo unos problemas feos. Estábamos esclavizados por pasiones y placeres, viviendo en la malicia y viviendo en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Mírenlo, ahí está en blanco y negro. Aborreciéndonos. Eso era la clase del mundo en que el apóstol había enviado a aquel joven con el poder del evangelio. Piensen en eso. La necesidad básica de aquella gente era tener la sana doctrina, una frase que se repite en varias ocasiones a lo largo de la epístola. Pablo sabía que a fin de introducir un cambio en la sociedad era preciso decirle la verdad a la gente, que es el problema que tienen los hombres y las mujeres por todas partes. Mire, hay gente que andan torcidos y torcidas hasta que viene un bendecido, le canta las 4 verdades en amor como son. Mira, fulano, el problema tuyo es este y este y este, y lo que tú necesitas hacer es hacer esto y esto y esto. Y hay gente que cuando usted le identifica la llaga y le pone el dedo en la llaga y le tira un poquito de alcohol, se curan rápido. Hay veces que es necesario. La verdad a veces es necesaria, ¿sí? Pablo sabía que al fin de introducir un cambio en la sociedad era preciso decirle la verdad a la gente. Y por eso es que los que andan en tinieblas y se portan como animales, destrozándose unos a otros y odiándose unos a otros como no se entienden a sí mismos ni al mundo, por lo tanto, es preciso empezar enseñándoles la verdad. Juntamente con esta existe otra necesidad muy básica.
el tema de las buenas obras. Esa frase también aparece en 5 ocasiones diferentes. El capítulo 1, con la idea, eran reprobados para toda buena obra, que es Tito 1:16. Luego en el capítulo 2 dice, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, le dice a Tito. Demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad y palabra sana e irreprensible. Esos son los versos 7 y 8. Y el capítulo 2 termina con la idea de que quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese es el verso 14. En el capítulo 3 dice, fiel es esta palabra, es decir, en las buenas obras. Y nuevamente dice, y aprendan los nuestros a dedicarse a las buenas obras. Fíjate que todo el tiempo hay un enfoque del apóstol Pablo a Tito a que les dé instrucción, a que los enseñe a cómo conducirse. Mire, hermano, un pastor, precisamente eso es lo que hace. Un pastor trae dirección. Cuando usted oye una de esas pláticas que nuestro pastor predica el domingo, usted sale por la puerta y te dice, hoy Dios me habló. Estoy contento porque hoy Dios me identificó, me retrataron hoy con esto o con aquello, me dijeron esto, y usted sale edificado. Porque lo que usted y yo necesitamos escuchar es que la verdad que Dios nos dice. Con la verdad que Dios nos dice es que es cuando nos enderezamos, ¿sí o no? Primeramente, en cuanto a la doctrina, el apóstol enfatiza varios puntos. Para comenzar, debían de tener muy clara cuál era la base de la salvación del hombre. ¿Cómo se transforman los corazones humanos? En la actualidad aún seguimos esforzándonos por cambiar la naturaleza de las personas por medio de los estudios, de la legislación y cambiando de ambiente o de medio. Pero como alguien había dicho muy apropiadamente, si se lleva a un cerdo a una sala, no cambiará al cerdo, pero sin duda va a cambiar la sala. Había otro dicho que decían, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Fíjese, pero cuando hay instrucción, ya usted es un toro que en una vidriera no representa un peligro. Usted sabe cómo moverse, ¿sí? Nosotros somos personas que andamos así, como si estuviéramos en una vidriera, y todo el tiempo tenemos que buscar, velar nuestro carácter, con cuidado, manteniendo ahí un orden cuando estás allá en la bodega vendiendo, o si estás en un banco atendiendo a un cliente, si estás en una barbería recortando a alguien, ahí tú le estás hablando del pacto, ahí le estás diciendo, mientras atiendes el depósito, mientras atiendes qué sé yo, los comestibles, el servicio de préstamos, lo que sea, tú estás representando la voz de Dios para esa persona. No es que abandones a Dios en el trabajo. Se supone que tú eres una luz en las tinieblas, ahí en el trabajo. Mire, yo he visto a Andy allá en su oficina decirle al jefe, tranquilo jefe, que Dios se va a encargar de resolver esto, le dice al jefe. Y el jefe quizás al principio lo miró y dijo, ¿qué voy a hacer con este loquito? Pero después que vio 2 o 3 veces que se resolvieron 2 o 3 problemas, ahora cuando Andy le dice, tranquilo jefe, que esta situación se va a arreglar, esto está en las manos de Dios, el jefe se queda tranquilo. Funcionó en los otros préstamos, en este también va a funcionar. Así es como tú enseñas a la gente. Los enseñas de esa forma, en testimonio, en palabra, en ejemplo, en carácter. Ahí es donde tú lo haces. Amén. A mí siempre me buscan en la oficina para cuando van a hacer una reunión que yo haga una oración. Fíjate, algunos me dicen pastor, me dicen. Ay no, pastor, yo no quiero que sepan que yo soy pastor en el trabajo, porque después van a decir, ¿qué clase de pastor? Es bueno que lo sepan porque eso te va a ayudar a andar derechito. Ahora, si te piden que vengas a orar, pues, ¿sí o no? Por algo es. Vamos a pedir al pastor que dirija esta reunión. Es importante, hermano, que mantengamos ese cuidado. Ese cuidado es necesario. ¿Cómo se transforman los corazones humanos? Eso es algo que a veces nosotros se nos olvida.
El apóstol dice en el capítulo 3, pero cuando se manifestó la voluntad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Él nos salvó. Él nos salvó, es el único que puede hacerlo. Él nos salvó. No fuimos nosotros los que nos salvamos a nosotros mismos. De hecho, continúa diciendo, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Qué lindo, ¿ah? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pablo le dice a Timoteo, dile esas cosas así, para que sepan que aquí nadie es súper santurrón, que se porta tan bien que está salvo. Tú estás salvo aunque te portes mal. Si tú te portas mal, sigues salvo. Obviamente, lo justo y lo razonable y lo ideal sería que andaras como un salvo, ¿sí o no? Pero no que déjame portarme aquí para que vean que no. Tú te portas bien porque eres salvo. Tú no te portas bien para salvarte. Y ese punto Pablo se lo dejó claro a Tito. Todo el mundo intenta hacer buenas obras, pero las buenas obras no son las que salvan, hermanos. Cosa que deja muy claro el apóstol. Solo el Salvador puede salvar y él lo explica muy bien. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Mire, Él nos transforma desde el interior. No nos pone algunos parches en el exterior. ¿Usted sabe que la religión por ahí anda poniéndose parches por el exterior? No. Cuando tú estás sano interiormente, esa santidad comienza a permear. Se cumple Isaías 58, que dice que entonces se dejará ver tu salvación. La que tienes por dentro se deja ver por fuera. La psicología es totalmente impotente cuando se trata de esta clase de procedimiento. Pero el Evangelio logra que ni puede corregir la psicología. Lo que no puede corregir la psicología. El mensaje supremo de la iglesia es declarar y proclamar estas buenas nuevas importantes. Nuevas que hay un medio para ser regenerados y renovados en el Espíritu Santo. Así que en el próximo estudio vamos a estar viendo cómo el apóstol aborda y confronta los diferentes temas referentes a los problemas de la iglesia de este joven pastor. Pablo le habla de asuntos de ética, asuntos de testimonio, asuntos de proceder. Le habla del cuidado con los de afuera, de la imagen, de ejemplo a seguir para todos los que anhelan obispado. Y muchas otras áreas que nos ayudarán a entender las situaciones que se suscitaban en esta comunidad eclesiástica creciente que hubo en la isla de Creta. Ese es el estudio para esta noche. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos.